Canasta básica por las nubes. A ver, ¿y quiénes son los más afectados? Y sí, los jubilados. Una pareja de jubilados, según un informe que tenemos, necesita como mínimo 765.000 pesos para cumplir la canasta básica, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Cada vez se consume menos. Bueno, hay toda una problemática y fundamentalmente son económica en el país que nadie puede desconocer. Pero fundamentalmente son los jubilados los que más lo sufren. Ni qué hablar, por supuesto, de las personas que están desempleadas, pero digo, los jubilados en poner, si no viene desde el gobierno nacional una recomposición. Florencia Marcarián es abogada previsional, está en línea, la saludamos y bueno, queremos charlar de este tema con ella. ¿Qué tal, Florencia? Un gusto, muy buenos días. Muy buenos días, un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, Florencia, un poco el tema está presentado, verdaderamente con una canasta básica cada vez más alta, porque la inflación, aunque sea baja, hay que decirlo, va sumando. El 1,5, el 2,5, y a veces en el tema particular de alimentos, que son una cuestión esencial en la canasta básica, por ahí es más de lo que se informa la inflación general, que es un promedio de cosas. Qué panorama difícil para la gente mayor, ¿no? Está muy complicado para los jubilados y pensionados de la mínima, que son los que hacen el mayor esfuerzo para llegar a fin de mes, y con llegar a fin de mes me refiero a poder cubrir los servicios, los alimentos y alguna medicación que no está cubierta al 100% por el PAMI. Y bueno, y son los que... Sí, perdón, escucho. No, me refería a esto de los 765.000 pesos de la canasta básica para los jubilados, ¿no? Y que no llegan a cubrir, no están ni en la mitad de lo que necesitarían para cubrir esa canasta básica. Y que de los rubros que más aumentan, en primer lugar están los alimentos. Claro. Sí, es cierto que hay una inflación, que ahí está el índice de precios al consumidor, pero que hay rubros que aumentan por encima de esa inflación y no le pueden hacer frente, porque hay gente que se ha jubilado o que está pensionada y que tiene otro trabajo, pero hay gente que no puede, que por el tipo de actividad que realizó durante la actividad laboral no está en condiciones físicas de seguir trabajando, y entonces tienen que conformarse con ese haber mínimo. Bien, como abogada previsional, suponemos usted está en la primera línea, en el contacto directo con muchísimos jubilados, nos imaginamos que debe encontrarse con testimonios difíciles verdaderamente, ¿no? Y más que nada, los jubilados hacen un esfuerzo muy grande en el tema de los medicamentos. A veces recurren a los hijos, a algún familiar, quienes no los tienen, a algún amigo que lo pueda ayudar, y en ocasiones hasta sacan préstamos para poder hacer frente a esos gastos que no tenían pensados, ¿no? Es cierto que los afiliados al PAMI, por ejemplo, tienen la cobertura al 100% de determinaciones que son las comunes en Argentina, sí, son patologías comunes, como por ejemplo el caso de la diabetes, el caso de la hipertensión, pero hay tratamientos que también están cubiertos al 100%, pero dentro de esos tratamientos hay algunas medicaciones, por ejemplo, complejos vitamínicos, que consideran que no tendrían que estar cubiertos al 100%. Entonces el jubilado realmente termina utilizando el bono para cubrir esa medicación. Y ahí está el esfuerzo que hace. Más allá de la posibilidad de pedir el subsidio, sí, siguen sin poder cubrir el total de esa medicación, y a veces la van pausando, ¿sí? En vez de tomarlo todos los días, lo van tomando día y medio para poder llegar al otro mes a comprar nuevamente la medicación. Y los ajustes se pueden hacer. Todos hemos pasado algún momento difícil en lo económico y vamos haciendo ajustes, ¿no? Pero en la salud, eso es lo único en lo que no podría uno hacer el ajuste, porque sin salud se hace muy difícil.
Bien, y en la medida que pasan los años, el tema de la salud en la población, no solo de Argentina, de cualquier lugar del mundo, comienza a ser un tema cada vez más importante porque pasados los 60, 65, 70, comienzan a aparecer dolencias bueno, y patologías que normalmente, hay casos que sí, pero normalmente antes no suceden. Entonces, bueno, se produce esta doble cuestión, ¿no? De que no alcanza la plata para atenderse en salud. Y por otro lado, los problemas de salud suelen ser cada vez mayores y más difíciles y más complicados, excepto algunos afortunados o afortunadas que les tocó una salud de hierro, pero son los menos. Los privilegiados, diríamos. Privilegiados, pero claro. Siempre uno va teniendo algún achaque en la salud y esto va independientemente de la edad, ¿no? Pero también se relaciona mucho con el tipo de trabajo que realizó. Si uno va a los trabajos que requieren de mayor fuerza en lo que es lo corporal, quizás tienen un desgaste físico muy importante que alguien que ha realizado trabajos administrativos, trabajos de oficina, quizás no los ha tenido, ¿no? No es que no tenga afecciones, pero no suelen ser tan importantes como aquellos otros trabajos, y que por eso también hay regímenes especiales que permiten poder acceder al beneficio, a la prestación con menos años de edad o con menos años de servicios, menos años de aportes. Uh-huh. Bien, bueno, el panorama no es bueno, evidentemente, ¿no? Y en el corto plazo, no sé qué opina usted, pero uno como observador diario de las noticias y como comunicador, bueno, no ve un futuro halagüeño, al menos en el corto plazo, con estas situaciones. Y con lo que se está viendo en este último tiempo del aumento que ha sido vetado, ¿no? Que hace que sea cada vez más difícil poder tener una mejora en el haber, ya sea de la jubilación o la pensión. Hay herramientas, hay posibilidad de acudir a la justicia, todo aquello que no se está reconociendo, o sea, que en el Congreso se reconoció, pero que se vetó justamente por el porcentaje que implica del PBI y una cuestión económica, un plan económico que se está siguiendo. Cuando uno recurre a la justicia, se le reconoce todo ese porcentaje del poder adquisitivo que fue perdiendo, y si bien es cierto que demora algunos años, entre 3 y 4 años un juicio, los años igual van a ir pasando y la gente necesita cobrar ni más ni menos que lo que le corresponde, ¿sí? Que lo que hubiera correspondido cobrar en el momento en que se jubiló, que sepan que cuentan con esta herramienta, y aquellos que todavía no llegan a la edad jubilatoria, que sepan también que cuentan con algunas herramientas para poder comprar los años de aportes que les falten y poder acceder a la prestación sin tener que recurrir a unos saberes tan bajos. Bien, el gobierno en algún momento ha explicado que, por ejemplo, la moratoria para jubilarse tiene una incidencia importante o alta en esto. ¿Cuál es su punto de vista respecto a las moratorias para la gente que, a pesar de que trabajó en muchos casos, después tuvo patrones que no aportaron, u otros que directamente no pudieron aportar porque no tuvieron la dicha de tener un trabajo en blanco? Su punto de vista sobre esto, Florencia. Que fueron necesarias en Argentina, que nacieron de manera excepcional, sí, pero que se tuvo que prolongar durante tanto tiempo, por 20 años, justamente por la informalidad laboral que rige en Argentina. Porque si la gente tuviera todos los aportes, ¿sí?, o tuviera facilidades para hacer algún aporte, como hoy es el caso del monotributo, no tendría necesidad de recurrir a estas moratorias y tener que ir viendo si se renuevan, si se prorrogan o a cuál poder acceder. Entonces, es necesaria una reforma previsional. Hay que quitar las moratorias posiblemente, pero primero una reforma laboral, e incluso han mencionado la posibilidad de una reforma tributaria para poder ayudar a aquellos que quieren dar trabajo y quieren emplear formalmente a los trabajadores. Y es una rueda virtuosa siempre que se mantenga esto, ¿no? Trabajo. Bien. Que sea registrado
y entonces mayor cantidad de aportantes para poder cubrir a los pasivos, porque hoy se los ve como estos jubilados, estos pasivos, que cuánto importa el PBI con estas reformas y estos aumentos, pero todos estos jubilados y pensionados fueron el motor de la economía, en su momento con todo el trabajo que realizaron. Al momento de jubilarse se encontraban con que no tenían los aportes, que hoy es algo que se puede ir chequeando, uno ingresa, se encontraban con la sorpresa. El volver con esta moratoria, con la prórroga, implica que 220.000 personas podrían acceder al beneficio de la jubilación, porque se quedaron sin ningún margen para poder acceder a la prestación, ¿no? Y la alternativa es una PUAM, que es el 80% de una jubilación mínima, que se hace muy cuesta arriba. Bien, coincido plenamente con usted en que hace falta una profunda reforma previsional, laboral también, aquí en la República Argentina, porque convengamos que si tanta gente llegó a la necesidad de la moratoria es porque no solo en este gobierno que ha tomado el toro por las astas, para bien o para mal, cada uno hará su propia valoración, no es un juicio de valor esto, en gobiernos anteriores y en varios gobiernos anteriores nunca se hizo mucho o nada al respecto para que la precarización laboral deje de existir en Argentina y justamente a través de los aportes de quienes trabajen puedan financiar las jubilaciones, ¿no? Al menos ese es mi punto de vista, Florencia. Por supuesto, es necesaria la reforma, pero con un análisis muy profundo, no solamente quedarse con estos aumentos que se están proponiendo ahora, que hubieran sido más que bienvenidos para los jubilados y pensionados de la mínima que la vienen luchando, porque hay que vivir, para aquellos que están cobrando 384.000 pesos por mes, hay que vivir con 12.800 por día, ¿sí? Con servicios y tarifas que van aumentando y algunos rubros que aumentan por encima de la inflación. Y se ve en el consumo que ya a fin de mes comienza a decrecer y que necesitan utilizar la tarjeta de crédito para poder comprar alimentos, ¿sí? Y lo tienen que ir sacando en cuotas para poder llegar con esa jubilación. Bien, y esto en algún momento también va a ser eclosión, porque el crédito después hay que pagarlo, el de la tarjeta o el crédito que aparezca. Florencia, le agradecemos mucho su amabilidad y haber conversado con FM Voz y Diario San Rafael de este tema que afecta a una parte importante de los argentinos y también no solo a los jubilados, sino a muchos familiares de jubilados que deben acudir en auxilio de sus padres, de sus tíos, para poder llegar a fin de mes. Fíjese qué cosa tan elemental, ¿no? Y si me lo permiten, algo muy chiquitito para finalizar, sí, cómo pero no. Para aquellos que tienen algún familiar, algún amigo en su vida que está jubilado, está pensionado y ven que les está costando, siempre alguna ayuda, si se puede lo económico, genial, viene muy bien, y si no, un llamadito para estar cerca, ir a visitarlos, ¿sí? No solamente necesitan de la parte económica, sino también en lo que refiere a lo emocional, que no hay que abandonar a nuestros mayores y que hay que acompañarlos. Muy bien. Ahora sí, la despedimos. Sí, nuevamente le agradecemos, Florencia. Es muy amable, muy amable. Muy buenas tardes. Florencia Marcarian, abogada previsional, dialogando con nosotros de este tema tan candente, cada vez más candente en la República Argentina, y es el de los jubilados y lo que perciben, los jubilados de la mínima, ¿no? A eso nos estamos refiriendo.